La palabra de Dios para nosotros hoy se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 1, versos del 19 al 27. Se titula en la Nueva Traducción Viviente, Escuchar y Obedecer. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Bendita palabra de Dios. El Señor y su Espíritu Santo a través de esta palabra nos recuerda varias cosas en cuanto al carácter de hijos de Dios que debemos todos tener. Primero, tenemos que ser diligentes en escuchar la palabra y la instrucción que se nos da. No solamente en los sermones, sino en las clases, cuando leemos la palabra, cuando escuchamos un buen hermano que nos da un consejo, ser humildes para escuchar. Y yo siempre tengo que aprender eso de lento para hablar. Todavía estoy luchando con eso y creo que hasta que Cristo venga. Qué rápidos somos para... puede ser que escuchemos bien, pero entonces a veces aún mientras nos hablan, ya nosotros estamos pensando en lo que vamos a contestar y la persona no ha terminado siquiera de hablar. Entonces tenemos que ser dispuestos a escuchar con atención y para reaccionar o para hablar, ser lentos, ser comedidos, ser prudentes. Entonces filtrar lo que decimos. No todo lo que pensamos tenemos que decirlo. Lo tenemos que hacer nosotras como adultas y enseñarle a nuestros hijos también. Porque en eso hay sabiduría. Dice el proverbio, en la mucha palabra no falta pecado. Vamos a dar cuenta por cada palabra ociosa. Así que es mejor no decirlas. Pero eso de lento se refiere a prudente, a no apresurarnos con los impulsos. A veces cuando tenemos enojo o estamos en una euforia o en algo, en alguna circunstancia, wow, lo más rápido que se nos suelta es la lengua y decimos 4 cosas que todas después entendemos que no tenían sentido y realmente no lo sentíamos. Fue parte del momento. Así es que cojamos ese consejo y practiquémoslo. Lentos para hablar, para responder. Y por último, en este verso 19, lentos para enojarse. No podemos darle rienda suelta a las emociones en el momento del furor, de la adrenalina. Tenemos que controlar. El Espíritu Santo nos ha dado dominio propio. Es un espíritu de dominio propio. A veces solamente hablamos de que no es de cobardía, pero la parte del dominio propio es bien importante. Y en ese dominio propio incluye lo del hablar y lo de albergar raíces de amargura y enojarse. El enojo no es de Dios. Dice la palabra que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hay que canalizarlo, hay que pedirle perdón a Dios. Y luego buscar la paz. Dice otra carta, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos. Por lo menos de nuestra parte. Si de la otra parte no, pues por lo menos de nuestra parte estar en paz. ¿Por qué lo debemos hacer? Porque dice el 20 que el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Nos aparta de la santidad. Dice más adelante
en el verso 21, que toda palabra que recibamos la aceptemos con humildad. Eso significa que la recibamos como que es para nosotros. A veces oímos una palabra, no, esa es para aquel, para el otro y para el otro. No. Dios la dio, llegó a nuestro oído, está sembrada en el corazón, vamos a hacerla. ¿Por qué? Dice aquí Santiago, porque tiene el poder de salvar nuestras almas. Aleluya. Y el verso 22 es muy conocido de que todo lo que aprendemos de la palabra de Dios no es para recitarlo solamente ni para enseñarlo a nuestros hijos. Es para obedecerlo nosotros primero, poniéndolo en práctica. Entonces, Dios dice aquí en el verso 25, nos bendecirá por la obediencia a la palabra. Oímos la palabra, eso añade fe a nosotros, nos guía por dónde andar y tenemos que ponerla en obediencia, como el ejemplo de Abraham. Dice también, para terminar, el verso 26 y 27, enfatizando en que la religión pura, ¿verdad? Cuando hablamos de que somos cristianos, que tenemos una relación con Dios, se tiene que ver en nuestra forma de vivir. Cuando no se nota en nuestra forma de pensar, vivir y actuar y hablar, pues nos estamos engañando a nosotras mismas. Y termina que es importante que las obras muestren nuestra fe, ocupándonos de los necesitados a nuestro alrededor y guardándonos de hacer el mal. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta enseñanza. Te pido que me ayudes a obedecerla. Oh Señor, porque a través de la obediencia, oh Dios, te agradamos. Oh Señor, y cuando te obedecemos, otros pueden verte a ti a través de nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.